¿Qué tal, queridos amigos? La jornada de ayer se caracterizó por el hecho de que comenzó la consulta mientras los migrantes centroamericanos continúan recibiendo ayuda en los albergues, caminan un poquito y luego descansan. Mientras esto ocurre, el presidente electo de México demuestra quién es el que lleva adelante la batuta del gobierno. Es claro, es evidente que domina el Congreso, que domina a la Conferencia Nacional de Gobernadores, que domina a las fuerzas vivas de este país, como se solía decir antes. Pero también es alarmante el hecho de que no defina cómo debe tratarse a la prensa, a los informadores, a los críticos, a los escritores, para hacer valer la libertad de expresión. La libertad de expresión no puede cernirse a aquellos que ahora son bien vistos por Andrés precisamente por el hecho de que fueron siempre sus simpatizantes más acérrimos durante el largo proceso para llegar a la presidencia. Su vocera, su gran vocera, ya está reinstalada en el radio. ¿Es la única acaso que dice la verdad? Todos los demás, los que cuestionamos algunas cosas, somos mentirosos. Estamos vendidos, como ha dicho él. Es muy difícil que usted pueda probar, señor López Obrador, presidente electo de México, estas falacias. Porque si bien es cierto que existe una prensa mercenaria, hasta esa debe usted respetar. Y le voy a explicar por qué. El presidente de la República, en este caso el presidente electo, no puede ni debe imponer su criterio a rajatabla, sino respetar las opiniones de los demás. Pero tampoco puede ponerse a la par de los periodistas diciendo que ejerce su propia libertad de expresión, porque eso no es cierto. El presidente debe limitar, como usted mismo limita, sus expresiones, por ejemplo, cuando se trata de hablar con otros jefes de Estado o dar alguna opinión sobre lo que sucede en Venezuela, por decir algo, o en los Estados Unidos. Porque resulta que esta fobia contra la prensa, diciendo que somos capaces, los que no opinan igual que usted, o que son capaces de crear un ambiente de violencia para evitar que se lleve a cabo una consulta. Digo, francamente, hay límites, señor López Obrador, porque es evidente que a ninguno de los informadores les interesa volver una kermés el asunto de la consulta. No es algo que sea tan trascendente como el éxodo de migrantes, por ejemplo, que tiene el sello del señor Manuel Zelaya como venganza para su próximo canciller, el señor Marcelo Ebrard. Averígüelo con tranquilidad, sin enfadarse, sin decir que estamos mintiendo. Averígüelo, infórmese. Pero qué triste es que precisamente coincidan sus palabras con las del señor Trump, que precisamente el día de ayer, ante la oleada de cartas explosivas que han recibido personajes diversos, empezando con el expresidente Obama y siguiendo con la ex candidata Hillary Clinton, y con el expresidente Clinton también, con George Soros, por ejemplo, un liberal, y con todos aquellos que casualmente tienen un hilo en común: haberse pronunciado en contra del señor Trump. Y que diga precisamente que los medios de comunicación son los que han generado este ambiente de linchamiento contra él. Algo verdaderamente insólito, porque ningún medio de comunicación es responsable de haber enviado cartas explosivas. Por eso los mandatarios demócratas, los que lo son de verdad, tienen que tener la mano muy ancha, la manga muy ancha, para que todos puedan expresarse en libertad. Esto es fundamental para la vida de un país, para la vida en este caso de México. El presidente debe ser prudente para conciliar y no dividir más a la sociedad mexicana. Sí sé que es molesto
que le estén cuestionando constantemente hasta lo que es digno de aprobación. Pero más que nada, lo importante, lo trascendente, es el respeto a la libertad de expresión. ¿Cómo lo entiende usted, señor López Obrador, presidente electo de este país? Es hora que ya nos defina cuáles van a ser las condiciones en las que podamos ejercer nuestro trabajo, aquellos que somos críticos por naturaleza, ejerciendo el papel de contrapeso contra los excesos de poder. Esto es lo que somos, no otra cosa. Y por eso levantamos la bandera de la libertad de expresión en lo más alto del asta de nuestras casas, de nuestras oficinas, de nuestros corazones. México necesita líderes. Por eso votaron por usted 30 millones de mexicanos. Pero líderes que sean congruentes con lo que han dicho. Y si usted ha dicho que defenderá la libertad de expresión, no puede estar yendo por ahí atacando periodistas. No es de su nivel, no es de su categoría, no es de la altura de un presidente de México. No es sencillamente parte de sus funciones. Y recuerde usted que los funcionarios públicos, aunque les falte nada más un mes para llegar a la presidencia, deben hacer únicamente lo que les está estrictamente señalado en la ley. Y no hay ningún capítulo en donde se diga que para hacerse respetar hay que fustigar a la prensa que no coincide con usted. Incluso los mercenarios, fíjese lo que le digo. También los mercenarios tienen su espacio y solamente lo único que puede cambiar es que la opinión pública los repudie. Pero no por campañitas que surjan del gobierno, sino porque pierdan su credibilidad, pierdan su autoridad moral, pierdan su calidad de profesionales y se hundan en el desprestigio. Pero no por obra del gobierno, por obra del análisis de una sociedad democrática. Digámoslo, cero, siempre con cero cobardía.